Estimados hermanos y amigos, es un placer saludarles en esta noche. Por muchos jueves he estado ausente de mi lectura de cada jueves o de casi cada jueves. Y eso fue debido al gran cambio que hice y que me ocupó las últimas semanas. Estoy ahora ubicado en Arizona y desde aquí ya más o menos acomodado. Todavía faltan algunos detalles. Y también pues habiendo librado algunas prioridades, me enfoco nuevamente a la lectura de Mateo, el Evangelio de Mateo. Con el propósito, amados hermanos y amigos, de presentar la palabra de Dios sencillamente, de una forma clara y de tal manera que cualquier persona que sabe leer y que sabe escuchar lo entienda. No es mi propósito ser muy técnico ni tampoco ser muy alto en la pronunciación de las palabras, que no lo practico ni lo tengo. Sin embargo, cuando leo la palabra de Dios y entiendo lo que estoy leyendo, al explicarlo trato de hacerlo de una manera más sencilla, considerando siempre que el Evangelio del Señor Jesucristo alcance a cualquier persona que le esté buscando. Y por esa razón me vuelvo con este tiempo que había dedicado por bastante tiempo en cuanto a la lectura bíblica de casi cada jueves, y retomo esto porque no quiero dejar pendiente el Evangelio de Mateo, ya que estamos en la recta final, ¿verdad? Estamos en el capítulo 26. Y recuerdo perfectamente que estuvimos viendo del versículo del 1 al 13, en donde se presenta a nuestro Señor Jesucristo en cuanto a aquellos principales sacerdotes que estaban ya decididos a matar a Jesús, a matarlo, sí. Luego vemos que nuestro Señor Jesucristo, yendo para Betania, que en estos últimos días antes de su crucifixión, el Señor Jesucristo ha tenido mucha actividad, y entre esa actividad está el hecho de estar yendo a Betania y regresando a Jerusalén. En Betania está su amigo querido, Lázaro. Están también María y Marta, hermanas de Lázaro. Y es precisamente en Betania donde es ungido. Lo veíamos nosotros en esa porción del Evangelio de Mateo, de los versículos del 1 al 13, donde esta mujer unge al Señor Jesucristo y derramando un perfume caro sobre él, ¿verdad? Y hay un reclamo ahí por parte de Judas, aunque los apóstoles estaban de acuerdo con lo que Judas estaba diciendo en cuanto a que el perfume hubiera sido mejor que se hubiera vendido y de esa manera repartir el dinero entre los pobres. Y el comentario de Mateo es que no lo decía tanto por los pobres, sino más bien porque él metía mano a la colecta que tenían, al fondo, a las finanzas que ellos tenían, porque como personas dedicadas a expander el Evangelio en cuanto a que el reino de Dios se había acercado, pues necesitaban tener comida, necesitaban tener hospedaje, y por esa razón había un tesoro que sus mismos seguidores proveían al Señor Jesucristo. En este caso, entonces, Judas era el tesorero. Y cuando caminamos al versículo 14 de Mateo 26, encontramos que dice ahí la palabra de Dios, Mateo, sabiendo quién era, no lo dice por nombre, sino que dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré.
Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Verdad? Uno de los 12 es mencionado por Mateo y luego dice se llamaba Judas Iscariote. Recordemos que entre los apóstoles había dos Judas. Es Judas Iscariote y también Judas Tadeo. Es Judas Iscariote el que decide ir con los religiosos que estaban pensando cómo matar a Jesús y les dice que me queréis dar y yo os lo entregaré. Y dice ahí la palabra de Dios, registrada por Mateo, que ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Claro que vamos a ver la entrega de Judas y vamos a ver el desenlace de Judas, pero aquí se atraviesa otro evento interesante en cuanto al festejo de la Pascua. Dice el Señor Jesucristo en cuanto a la Pascua, pues vayan a cierto hombre, ¿verdad? Y traigan el animalito y díganle que voy a usar el aposento alto. Vamos a leer, por favor, del versículo 17 y vamos a leer hasta el versículo 29. Versículo 17 hasta el 29 de Mateo capítulo 26. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito, de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, imagínense. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En esta porción, amados, en este pasaje bíblico que acabamos de leer, encontramos que está lista la fiesta de los panes sin levadura. Este es un festejo judío que fue mandado en la ley de Moisés. Eran 7 semanas de panes sin levadura. Empezaba un sábado y terminaba el 7º sábado. Después de esto seguía el día de Pentecostés. Por eso, cuando hablamos de la Pascua, en la cual está el Señor Jesucristo, ahora mezclado, está él a punto de festejar la Pascua con sus discípulos y posteriormente es muerto, sepultado y resucita al tercer día. El Señor Jesucristo es muerto como el Cordero Pascual en el festejo de la Pascua de los judíos. Ahora, el Señor resucita, camina con los apóstoles por cerca de 40 días. Y en el día de Pentecostés, unos poquitos días después, que era el día 50,
después de que empieza el festejo de la Pascua, es cuando inicia el trabajo del Espíritu Santo con y en los apóstoles, mandado por el Señor Jesucristo, derramado por el Señor Jesucristo. Ahora, es importante aquí que en esta Pascua se está festejando y se está respetando el festejo de la ley de Moisés como era mandado por Dios a todo judío. Así de que el Señor Jesucristo, como buen judío, él festeja la Pascua con sus discípulos. Esta Pascua que fue originada y fue iniciada y tiene su propósito el recordar cómo Dios sacó al pueblo hebreo con un brazo poderoso de Egipto. Y dice el versículo 20 que cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. El tema de Judas nuevamente ahora tocado por el Señor. Ahora, no sabían quién lo iba a entregar, solamente el que lo iba a entregar y Dios, y los que estaban de acuerdo con él, por supuesto, sabían que lo iba a entregar, pero los demás apóstoles no sabían. Y entonces, entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, maestro? ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y entonces respondiendo Judas se sintió aludido, pero todavía pregunta de una manera hipócrita. ¿Soy yo, maestro? Pregunta a Jesús. Él sabía que él era. Judas sabía que él era porque ya había hecho pacto con los religiosos para entregárselos. Ya habían acordado entregarle 30 monedas de plata. Él había ido a ofrecer a Jesús. Él sabía que él era. Él no tenía duda de que él era. Y también el Señor, como Dios, él sabía que Judas lo había entregado y que estaba a punto de señalarlo para que lo apresaran. Qué triste situación. Bueno, a veces los motivos, como se dice muchas veces, el fin justifica los medios. Todo indica que los motivos de Judas no eran precisamente que mataran a Jesús, pero lo entregó. Lo entregó, ¿por qué? Porque Judas tenía una visión diferente del reino de Dios a lo que Cristo estaba enseñando y preparando a los demás. Es más, en este error cabían todos los apóstoles porque ellos todavía no entendían que el reino de Cristo iba a ser un reino espiritual, no un reino como el reino del mundo. Pero bueno, esto lo vamos a explicar más adelante cuando hablemos de la muerte de Judas. Aquí el punto es que el Señor le dice a Judas, tú lo has dicho. Cuando Judas le pregunta, ¿soy yo, maestro? Y el Señor le contesta, tú lo has dicho. Y mientras comían, ahora ya que pasa esta situación penosa de que alguien lo va a entregar y de que Judas queda descubierto, porque él ahora sabe que el maestro sabe que lo va a entregar, ¿sí? Ahora el Señor Jesucristo, pensando en lo que sigue, pues aprovecha el evento de la Pascua para instituir lo que se llama la mesa del Señor, el partimiento del pan o la cena del Señor, que se empezó a observar en la iglesia del primer siglo. Esta institución que el Señor hace aquí fue mandada para que la iglesia la observara. Cada miembro, junto con todos los demás miembros de la iglesia local, deben de recordar al Señor Jesucristo en este evento, cuando Él está instituyendo la mesa del Señor, la cena,
el partimiento del pan, y también cuando Él sufre lo indecible por causa de nuestros delitos y pecados. Y todo ese sufrimiento, después de haber martirizado su cuerpo, su físico, y luego ser clavado en la cruz y muerto en la cruz, es menester recordarlo. Y este es el propósito de la institución que el Señor está a punto de realizar. Dice del versículo 27, bueno, vamos a leer versículo 26, después de haberle dicho a Judas, tú lo has dicho, el versículo 26 en adelante dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, y os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El Señor Jesucristo tiene una comunión muy cerrada con los cristianos, con los obedientes. En cada lugar donde la iglesia se reúne, en cada localidad donde la iglesia se reúne y está siguiendo el mandamiento del Señor de recordarle en su sacrificio, de recordarle en todo lo que Él pasó por causa nuestra, ahí está el Señor en medio. Cuando leemos, voy a aclarar algunas situaciones aquí de esta porción que acabo de leer, y con esto vamos a terminar, pero es muy importante. Dice el Señor Jesucristo en el versículo 26, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Cuando aquí encontramos las dos palabras, y bendijo, significa, amados hermanos y amados amigos, y dio gracias. Y dio gracias. El Señor Jesús tomó el pan y dio gracias. No hay algo especial o algo diferente. El pan era pan sin levadura. No era un pan bendito, era un pan sin levadura. No es como el agua bendita que nos ponen en la tradición religiosa, no. Era pan sin levadura y Jesús lo levantó y dio gracias. Cuando dice y bendijo, esto significa y dio gracias. ¿Ok? Haga cuenta que el Señor tomó el pan, levantó su mente y sus ojos hacia el cielo y dio gracias por ese pan. Mire lo que dice más adelante. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, o sea, también tomó la copa y bendijo. Pero esto quiere decir y dio gracias. No la bendijo en el aspecto de que le puso algo ahí misterioso, místico, no. Y dio gracias. Dio gracias por el pan y dio gracias por la copa. Y esto lo recalco, amados, porque muchas veces se oye que cuando se está participando de estos elementos, uno dice, bendice este pan. No es eso lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dio gracias por el pan y dio gracias por el contenido de la copa, porque era lo que se bebía. La copa, el recipiente no se bebe, pero lo que está dentro del recipiente sí se bebe. Entonces dice, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Aquí en lo que representa, amados hermanos, el jugo de uva, el vino nuevo,
representa la sangre de Cristo. No es la sangre de Cristo, pero representa la sangre de Cristo. Y esta sangre es derramada debido al nuevo pacto. Esta sangre es derramada para el perdón de pecados. Así que es interesante lo que estamos viendo aquí. Y digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo. Se fija, hasta aquel día en que lo beba de nuevo. O sea, esto es cuando ya la iglesia estaba establecida y se estaba llevando a cabo esta conmemoración a Cristo a través del partimiento del pan en la iglesia como acto de adoración. Hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El reino de mi Padre. Por donde le busque y por donde quiera usted investigar, amado oyente, es la iglesia del Señor. Establecida en el primer siglo, es específicamente en el año 33 después de Cristo. El reino de Cristo fue establecido en el primer siglo y también se conoce como la iglesia del Señor. Es donde Cristo reina, donde se obedecen sus mandamientos y donde están sus súbditos. Yo le agradezco su fina atención en esta ocasión por esta lectura, esperando que sea de utilidad. Y si hay preguntas o comentarios, con confianza puede hacerlo. En cuanto a lo que se refiere a la palabra de Dios, estoy a sus órdenes. Estudio algún tema, alguna pregunta sobre las cosas de Dios, con toda confianza. El propósito de hablar de la palabra de Dios, amados, es abrir la mente y el corazón por medio de entender estas cosas que Dios nos dice, ya que con ellas el Señor hace que nuestra mente trabaje y coordine las cosas que Él mandó. El propósito es que más gente se interese en las cosas de Dios y que muchos vengan a la obediencia. Muchas gracias por su atención. Le pido por favor que medite en esto y que no retarde su conversión. Si usted ya sabe y entiende las cosas de Dios, usted necesita arrepentirse y bautizarse confesando que Cristo es el Hijo de Dios y de esa manera recibirá el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Amado hermano, hermana, si usted a través de este tiempo de estudio, tanto de esto que hemos visto, quizás unos estudios anteriores con otros hermanos, usted entiende que está caída de la gracia, arrepiéntase y póngase a cuentas con Dios y desde este momento planee servirle de todo corazón. Oremos, por favor. Padre, agradecemos tu bondad y tu misericordia y también el privilegio que nos das de poder hablar de tu bendita palabra. Por favor, no nos dejes de tu mano. Bendice a aquellos que andan predicando por el vasto mundo. Bendice el trabajo que realizamos donde estemos. Y también ayuda a aquellos que oyen con atención tu palabra. Bendice a todos aquellos que te buscan y que desean conocerte, Padre. Por favor, ponle los medios. Ayuda y bendice a nuestros hermanos que también necesitan y que claman a ti por alguna situación de dolor, de sufrimiento. Escúchales, Padre, por favor. Bendice a aquellos que están en el lecho del dolor y bendice también a aquellos que han perdido algún ser querido. Dales fuerza, Señor, y dales consuelo. Y que siempre, bendito Dios, se haga tu voluntad en todas las cosas. Todo esto pedimos y damos gracias en el bendito y santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, amados, y que Dios les bendiga.